El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presenta Nicaragua Empresaria. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. Vamos a hablar más adelante del cuarto Congreso Agropecuario que está organizando UPANIC. Su presidente y director ejecutivo nos van a acompañar en el programa. Además, nuestras gustadas y acostumbradas secciones. Antes les dejo el posicionamiento editorial de COSEP. Gracias por acompañarnos. Durante las últimas semanas he estado escribiendo sobre el trabajo que realiza COSEP para generar mayor transparencia para las empresas en su quehacer diario. De hecho, la semana pasada logramos un resultado muy importante en este esfuerzo al conseguir que se publicara la Circular Técnica 64-2017 que establece la fianza por declaración aduanera para beneficio de los importadores, la cual podrá ser utilizada a partir del 12 de junio y sobre la que me referiré en un futuro editorial. Sin embargo, no podía dejar de referirme que en esa misma semana alcanzamos uno de los logros más importantes que hemos tenido en los últimos años en el ámbito del diálogo social, al firmar el cuarto acuerdo tripartito consecutivo de salario mínimo para los trabajadores de zona franca. Este acuerdo es de significativa importancia para el futuro del país. El acuerdo establece un incremento al salario mínimo para los trabajadores de zona franca de 8,25% para el periodo 2018-2022 y entrará en vigencia a partir del 1 de enero de cada año. Nunca antes en la historia de las negociaciones salariales del país habíamos tenido un acuerdo con una duración de 5 años. De hecho, nunca antes en la historia de las negociaciones salariales habíamos tenido 4 acuerdos multianuales de salario mínimo para sector alguno. Con el acuerdo firmado por las 4 organizaciones sindicales presentes en zona franca, la CST José Benito Escobar, la CUS, la CUT y la Central Sandinista de Trabajadores, las 4 cámaras que representan a los sectores con mayores inversiones en el régimen, textiles, industria, tabaco y parques industriales, el MITRAP, la Comisión Nacional de Zonas Francas y el COSEP, estamos logrando darle predictibilidad y confianza al principal sector generador de empleo formal del país. Al firmar este cuarto acuerdo ya son 14 años de estabilidad los que estaríamos garantizando al sector. Viendo a los actores presentes en la firma de este nuevo acuerdo, muchos de los cuales hemos estado presentes desde la firma del primer acuerdo en el año 2009, reflexionaba sobre cómo habíamos llegado a este momento. Recordaba que las crisis que enfrentábamos en el 2009 nos hicieron presentar nuestra primera agenda COSEP el 11 de marzo, en donde comenzamos a desarrollar un esquema de trabajo desde la gremialidad empresarial que permitiera desarrollar una estrategia de incidencia efectiva para impulsar la institucionalidad democrática y el desarrollo económico y social del país. En particular, recordaba como resultado directo de esta agenda el primer acuerdo tripartito de salario mínimo que fue el de zona franca el 20 de marzo del 2009, solo 9 días después de la presentación de la agenda, que nos permitió dejar atrás las decisiones unilaterales y de alto contenido político adoptadas en este ámbito en el 2007 y el 2008. Esa decisión de los actores sociales nos situó desde ese momento en una ruta efectiva para atraer inversión y generar empleos en las empresas acogidas en ese régimen. En aquel momento del primer acuerdo, el régimen contaba aproximadamente con 69,000 trabajadores y un salario mínimo de 2.367 córdobas. Vale la pena recordar que en aquel momento se estaban perdiendo miles de plazas de trabajo en el sector.
Hoy contamos con aproximadamente 115.000 trabajadores y un salario mínimo de 5.044 córdobas. Los resultados del diálogo tripartito no solo nos permitieron evitar seguir perdiendo empleo en el sector, sino que nos han permitido incrementar en 66% las plazas de trabajo y en 113% el salario mínimo. Con este nuevo acuerdo se estima llegar a generar 150.000 empleos y un salario mínimo nominal en el año 2022 de 6.399 córdobas. Comparado al 2009, esto representaría incrementos de 117 y 170% en empleos y salarios respectivamente. Cabe señalar que la mayoría de los trabajadores de zona franca tienen como parte de su salario, además del salario mínimo y sus prestaciones sociales, un incentivo por producción que aumenta su salario de vengado. También el acuerdo incluye otra serie de políticas de incentivos que beneficiarán de manera importante a los trabajadores del sector, incluyendo acceso a vivienda, temas de género, salud y alimentación. Las existencias de estos canales de diálogo nos han permitido diseñar y articular acuerdos que nos han permitido mejorar las condiciones laborales para empresas y trabajadores y resolver conflictos entre los agentes sociales. Desde el COSEP felicitamos a todos los firmantes porque hemos logrado una vez más que prevalezca el diálogo y el consenso por encima del monólogo y el disenso para beneficios de las empresas, trabajadores y el país. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Agradeciendo su presencia pues en este día martes inusual en las conferencias de prensa de COSEP, tomando en cuenta pues que nuestro consejo sesiona los días miércoles. El día de mañana vamos a estar viajando para participar en la sesión de trabajo, bueno, en 2 sesiones de trabajo que van a haber. Mañana miércoles va a haber un encuentro en Miami con la Cámara Americana, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde vamos a estar participando el sector privado centroamericano. Y el día jueves y viernes va a ser la conferencia sobre prosperidad y seguridad del Triángulo Norte y de Centroamérica, ya más en lo general. Vamos a estar viajando al evento de mañana Juan Sebastián Chamorro por parte de FUNIDE, César Zamora por parte de la Cámara de Energía. Va a estar también participando mañana Luis Rivas como invitado especial del Banco Interamericano. Y mi persona, ya en día jueves, vamos a estar Juan Sebastián y yo en lo que ya es la conferencia de prosperidad y seguridad. Por supuesto, es importante la presencia del sector privado dentro de esta primera reunión al más alto nivel que va a haber entre los gobiernos del Triángulo Norte, de México, de Estados Unidos. Estamos dentro de este esfuerzo también buscando algunos encuentros que los vamos a dar a conocer una vez que ya se hayan realizado, tomando en cuenta los diferentes participantes que van a estar en estos 2 días de esta conferencia. Como repito, la presencia del sector privado, de las organizaciones empresariales cúpulas de la región, la presencia de las principales empresas de la región que van a estar también presentes en Miami, creo que es parte de ese esfuerzo y esa vinculación que tiene que haber en todos estos procesos del convencimiento de las autoridades americanas, mexicanas, centroamericanas, del rol que tiene que jugar el sector privado, de ese esfuerzo que tenemos que hacer en conjunto en estas alianzas público-privadas que se están promoviendo a lo largo de la región. Y vamos a tratar pues en este sentido de
mantener un canal de comunicación para conocimiento de lo que se está desarrollando en estos días. El día lunes también vamos a estar participando en la 28 reunión de presidentes de organizaciones empresariales iberoamericanas. Esto ya en Madrid, en una agenda muy intensa, aprovechando la presencia pues, de los presidentes de todas las organizaciones empresariales de la región latinoamericana y de España y Portugal. Una agenda que nos va a tener también visitando la Cámara de Diputados, el Congreso de los Diputados de España, donde vamos a tener un encuentro con la presidenta del Congreso de Diputados, doña Ana Pastor. Igualmente aquí es importante que esa noche se traspasa la presidencia del Consejo de Empresarios Iberoamericanos a la cúpula empresarial guatemalteca. Hemos manifestado nosotros que para el año 2018 vamos a trabajar en una cumbre iberoamericana en Guatemala, donde no va a ser únicamente Guatemala, sino que va a ser Centroamérica, el sector empresarial centroamericano, lo que vamos a estar haciendo el trabajo de promover a la región dentro de lo que va a ser la reunión previa de presidentes iberoamericanos en Guatemala. Y el día martes vamos a cerrar con una reunión de lo que es la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, también aprovechando pues la estadía de todos los presidentes en Madrid para poder llevar a cabo nuestra reunión bimensual. Quisiera ya, hablando sobre Nicaragua, los esfuerzos que hemos tenido, quiero empezar por destacar en realidad lo que ha sido este nuevo acuerdo de diálogo social que firmamos el jueves pasado. Hoy hablábamos con nuestros presidentes de organizaciones alrededor de lo que ha significado llegar a firmar lo que nunca antes se había firmado en la historia del salario mínimo de este país, como es un acuerdo de 5 años. Cuando ustedes buscan en la historia económica de las negociaciones salariales, obviamente en Nicaragua un acuerdo salarial de 5 años nunca había existido. Creo que si existe, son muy pocos casos donde pueda haber acuerdos de tan largo tiempo. Sin embargo, creo que lo que esto refleja es esa madurez que se ha venido adquiriendo desde el año 2009, cuando empezamos este primer acuerdo. Nosotros hacíamos historia y reflejábamos en el editorial que la primera agenda COSEP que presentamos fue el 11 de marzo del 2009 y 8 días después se firmaba el primer acuerdo multianual de Zona Franca, un acuerdo que en aquel momento fue de 2 años y que abrió las puertas para luego vinieran a continuación acuerdos de 3 años, acuerdos de 4 años y ahora un acuerdo de 5 años. Tampoco esto nunca había existido en la historia del salario mínimo del país, de las negociaciones salariales, 4 acuerdos consecutivos que nos llevan a 14 años de estabilidad para el sector. Lo que buscamos es esa predictibilidad necesaria que permita seguir atrayendo inversión, que permita seguir generando fuentes de empleo. Recordábamos que cuando empezamos esta negociación en el 2009, veníamos de 2 años donde habían habido decisiones unilaterales de incrementos de salario mínimo y que en Zona Franca inclusive estábamos en un momento de pérdida de miles de empleos y que este primer acuerdo sirvió para revertir esa tendencia de pérdidas de plaza de empleo que luego fue desarrollando un nivel de confianza en las partes para poder ir atendiendo los diferentes conflictos o diferencias o propuestas de mejora que han sido parte de esta discusión que hemos llevado a lo largo de estos años, especialmente con las 4 organizaciones sindicales que están presentes en Zona Franca, la CUT, la CUS, la CST y la CST José Benito Escobar, y hoy con una presencia que es cada vez mayor de sectores empresariales,
porque cuando empezamos esto, y lo decía en la reflexión que hacíamos, lo hicimos con parques industriales y lo hicimos con textiles. Sin embargo, hoy ya tenemos también a los tabacaleros, hoy ya tenemos a los industriales a través de arneses participando de esto, hoy ya tenemos en Zona Franca, por ejemplo, banano, que está empezando a desarrollarse, hoy ya tenemos en Zona Franca call centers, entonces es parte de lo que ha significado ese primer acuerdo en el 2009, que en aquel momento eran 69.000 empleados, hoy son 115.000. En aquel momento, como refleja el editorial, el salario era 2.367 córdobas, hoy es 5.044, eso refleja incrementos de 66% y de 113% respectivamente, y lo que estamos aspirando es a llegar a 150.000 empleos al término de este acuerdo salarial, y estamos aspirando a que el salario llegue a 6.400 córdobas, que significaría un 170% de incremento en estos 14 años. También no debo dejar de señalar que esto también nos ha permitido establecer otro tipo de diálogos, porque estamos hablando de situaciones que son de importancia para los trabajadores de Zona Franca, como es el acceso a las viviendas de interés social. Hoy estamos hablando de establecer una política de género, donde se está buscando cómo proteger o dar mejores condiciones de trabajo a las madres trabajadoras que están en este sentido en el régimen. Estamos hablando de temas de educación, de alimentación, de transporte, que son realmente lo que hace que hoy tengamos a la Zona Franca como el principal sector generador de empleo formal del país.